El presidente Donald Trump está insultando y empoderando a Europa. Vamos a analizar esto y mucho más en el programa Trumpet World de hoy. La tan esperada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha sido publicada y revela la visión de la Casa Blanca de Trump sobre el futuro de Estados Unidos en el mundo. Incluye un enfoque sobre las relaciones estadounidenses y la inmigración, y cuestiona su futura relación con Europa. Echemos un vistazo más de cerca a este documento bastante inquietante. Convierte al hemisferio occidental en un enfoque para Estados Unidos, y eso incluye la parte de la inmigración. La idea de que hay que proteger a la patria de la migración descontrolada, de que esa es una cuestión clave de seguridad nacional, es realmente una primicia para una estrategia de seguridad nacional estadounidense en la era moderna, y el hecho de que el hemisferio occidental desempeñe un papel tan importante en esta estrategia. Y luego, por supuesto, las cuestiones europeas son especialmente perniciosas para los aliados europeos. Y ya llegaremos a eso. Pero para terminar sobre esta noción de esferas de influencia, el corolario de esto es nuestro, y aquello es de ustedes con Rusia y China, y ustedes hagan lo suyo por allí, y nosotros haremos lo nuestro por aquí, pero ustedes manténganse al margen. Acabamos de escuchar esta estrategia que critica brutalmente a los aliados en Europa. Es una reversión a una versión del siglo XIX de la política exterior estadounidense, antes de que Estados Unidos aprendiera las dos duras lecciones del siglo XX, que en realidad Estados Unidos retirándose no sirve ni a sus propios intereses ni a los intereses de la seguridad mundial en general. ¿Necesita Europa tener miedo? Creo que Europa necesita reconocer que no puede depender de Estados Unidos del mismo modo que lo ha hecho durante los últimos 80 años. Europa necesita reconocer realmente que esta es una versión muy diferente de Estados Unidos, una que no es solo los caprichos de Donald Trump, sino que realmente está institucionalizando un enfoque diferente del mundo y necesita asumir las implicaciones estratégicas de ello, que Europa necesita estar más unificada y ser más decidida a la hora de pensar en su propia seguridad y en sus propios intereses, y no puede asumir que el viejo orden mundial sigue presente. Un punto que personas como Jürgen Hart rechazaron con la mayor firmeza. Cuando hablé con ellos hoy, ninguno estaba informado de la estrategia. Todos se enteraron a través de la prensa, esencialmente. Así que eso ya es en sí mismo una señal de lo tensa que está la situación, el hecho de que Estados Unidos ya no parezca estar en contacto con uno de sus aliados más cercanos, Alemania, en estos asuntos. Pero por supuesto, también ahora este documento significa que tenemos en blanco y negro ahora, del propio presidente de Estados Unidos por escrito, lo que los miembros de esta administración han estado diciendo a Europa desde hace meses, en realidad desde que la administración llegó al poder. El vicepresidente Vance lo ha dicho: tomen nota Israel y Arabia Saudí y otros. Tomen nota Israel y Arabia Saudí y otros. El documento dice que disminuirán las razones de Estados Unidos para enfocarse en Oriente Medio. Eso es todo un cambio. Y en un intento de imponer una agenda a ser grande a Europa otra vez, la administración Trump advierte a Europa que debe reducir drásticamente la inmigración o enfrentarse, y cito, al fin de su civilización, debido a la migración de países no europeos. Esto es una retirada del mundo. Me parece que es un Estados Unidos más pequeño y más débil. Y Jim, me pregunto, ¿por qué? Porque en alguna parte de este documento, en cierto sentido, indica que no podemos pagar por esto. Pero al mismo tiempo, el documento está diciendo, somos una nación tan grande y vibrante, somos tan grandes, así que ¿por qué no podemos pagar por esto? ¿Acaso es porque no podemos hacer frente a nuestra propia responsabilidad fiscal? Yo no encontré nada incoherente en las acciones de la administración, pero verlo en blanco y negro y que se deshaga así es un gran cambio, es transformador y puede preparar el camino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó esta semana su nueva estrategia de seguridad nacional. Y como escucharon en ese montaje de noticias, no les gustó mucho que digamos. Y el New York Times comentó que la hostilidad es oficialmente la política de la Casa Blanca desde la perspectiva de Europa. Y los políticos de toda Europa se han quejado de ello. Friedrich Merz, el canciller alemán, dijo que algunas cosas son inaceptables para nosotros desde el punto de vista europeo.
Y dijo que, en consecuencia, en Europa, y por tanto también en Alemania, debemos ser más independientes de Estados Unidos en política de seguridad. Norbert Reutingen, un experto en política exterior, muy influyente dentro del gobierno alemán y de la Unión Demócrata Cristiana, dijo que este es un segundo punto de inflexión, similar a la invasión rusa de Ucrania, para motivar y conducir a otro aumento del gasto militar alemán. Y cuando se ve a Donald Trump hablando con sus propias palabras sobre esta estrategia de seguridad nacional, es bastante fácil ver por qué los líderes europeos se sienten insultados. Poco después, concedió una entrevista a Político al respecto. Y aquí hay una muestra de lo que dijo. Puede imaginarse que algunos líderes europeos están un poco asustados por su postura. Deberían estar asustados por lo que están haciendo a sus países. Están destruyendo sus países. Son personas que me caen bien, me llevo bien con ellos, pero no pueden permitir que esto ocurra. Y se llega a un punto en el que realmente no se puede corregir. Habrá un punto, y está muy cerca de ese punto. ¿Qué significará eso? Esto significará que dejarán de ser naciones fuertes. Eso significa que ya no serán aliados. Bueno, depende. Cambiarán su ideología, obviamente, porque la gente que entra tiene una ideología totalmente diferente, pero los hará mucho más débiles. Serán mucho más débiles. Y serán mucho más diferentes. ¿Y qué significará eso para nuestra relación? Observe al alcalde de Londres. Es un desastre. Es un desastre. Tiene una ideología totalmente diferente de la que se supone que debe tener. Y es elegido porque ha llegado mucha gente, y ahora votan por él. Pero odio lo que le ha pasado a Londres, y odio lo que le ha pasado a París. Odio cuando veo eso. Sabe, señor, a veces es difícil saberlo. Cuando usted dice estas cosas, pretende enviar una especie de mensaje de amor duro a nuestros aliados para impulsarlos a hacer reformas. O piensa que muchos de ellos son simplemente débiles, y usted no quiere realmente ser aliado de ellos. Creo que ellos son débiles, pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos. Creo que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer. Tampoco saben qué hacer en materia de comercio. Quiero decir, observo gran parte de la situación comercial que se está produciendo allí. Es un poco peligrosa, pero Europa quieren ser políticamente correctos, y eso los hace débiles. Suena como si quisiera ver algunos cambios bastante masivos. Ninguna nación quiere recibir ese tipo de bofetada de otro líder nacional. Pero mientras enfurecía y alienaba a Europa, el presidente Trump también comprometió a Estados Unidos a apoyar una transformación militar y cultural masiva en Europa. Sus llamamientos para promover la grandeza europea y comprometer la política exterior de Estados Unidos a promover la grandeza europea han sido ignorados. Realmente lo que el presidente Trump estaba haciendo era animar a Europa a convertirse en el resurgido Sacro Imperio Romano del que Herbert Armstrong advirtió hace décadas. Básicamente le dijo a Europa que no quiere ser aliado con ellos y al mismo tiempo les dijo que se comprometía a hacer a Europa grande de nuevo. Entonces, ¿qué contiene exactamente este documento y a dónde conduce? Bueno, Europa se enfrenta a la destrucción de su civilización, según la Estrategia de Seguridad Nacional. Dice que las actividades de la Unión Europea y de otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando enfrentamientos, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, el hundimiento de las tasas de natalidad y la pérdida de identidad nacional y de confianza en uno mismo. Esto es lo que hay detrás de esta erradicación de la civilización de Europa, y esto sí es cierto. Todas estas cosas son temas de los que nosotros hablamos con bastante regularidad en este programa. La migración masiva y cómo eso está destruyendo a Europa, y cómo la Unión Europea carece de enormes dosis de libertad política. Casi al mismo tiempo que esto salía a la luz, vieron cómo Europa ponía una multa masiva a Twitter, la primera multa de su historia bajo su nueva ley de servicios digitales. Y acusaron a Twitter, o X como es ahora, de engañar a los usuarios con marcas azules, oscurecer la información de los anuncios, dejar fuera a los investigadores. Pero no se trata de unos cuantos tecnicismos y reglamentos. Se trata de que a la Unión Europea no le gusta la gran plataforma de medios sociales más libre y abierta que existe. Y llevan tiempo buscando formas de reprimirla y ponerle multas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros. Y tiene razón. Y como dije, todos estos otros problemas son problemas reales. Él dice que si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos. Por lo tanto, no es nada obvio que algunos países europeos tengan economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados de confianza. Así que Europa está atacando a Estados Unidos, como dijo Marco Rubio. Se está volviendo contra los valores estadounidenses. Está decayendo rápidamente. Y la respuesta de la estrategia de seguridad nacional consiste en intentar convencer a Europa de que se rearme. Les dice,
Queremos trabajar con países afines y queremos restaurar su antigua grandeza. Dice que Estados Unidos debe dar prioridad a permitir que Europa se sostenga por sí misma, incluyendo la responsabilidad principal de su propia defensa. Y ha habido otros fragmentos de comunicación junto a esta estrategia de seguridad nacional. Uno fue la filtración de una estrategia de seguridad supuestamente mucho más larga, en la que se hablaba del deseo de Donald Trump de dar poder a ciertos partidos y grupos culturalmente derechistas como el Partido Alternativa para Alemania. Otro fue el de los funcionarios del Pentágono que hablaron con funcionarios europeos durante el fin de semana, diciendo que quieren que Europa se haga cargo de la mayor parte de las capacidades de defensa convencional de la OTAN para el año 2029. El gasto alemán en defensa se ha duplicado desde el año 2015. Está en camino de duplicarse de nuevo para 2029. Pero este es otro nivel de poder militar que el presidente Trump está impulsando. Alemania es realmente la potencia militar más grande de Europa, y por mucho. El documento de estrategia dice que los días en que Estados Unidos mantenía todo el orden mundial han terminado, y dice que los aliados de Estados Unidos deben asumir la responsabilidad principal de sus regiones. Ahora bien, este documento se enfoca mucho en Latinoamérica y en la doctrina Monroe, y eso es algo en lo que Estados Unidos necesita enfocarse. Se trata de un área en la que Estados Unidos debe asegurarse de que otros países no interfieran, porque entonces pueden amenazar muy directamente a Estados Unidos. Pero la idea central era básicamente que solo nos vamos a enfocar aquí en el hemisferio occidental, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Lo que pase en el resto del mundo no nos importa tanto, y simplemente preferimos subcontratar lo que pase en Europa a Europa. Y esto es incluso el acercamiento hacia Latinoamérica. Todo forma parte de esta estrategia de hacer a Europa grande otra vez. Y se trata, como he dicho, de mucho más que un renacimiento militar. El documento de estrategia dice que Estados Unidos quiere que Europa recupere su autoconfianza en su civilización. Hace un llamamiento para que Estados Unidos fomente la celebración sin disculpas de los europeos, las naciones europeas, el carácter individual y la historia europea. Dice que Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este renacimiento del espíritu. Y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es, en efecto, motivo de gran optimismo. Pero, ¿qué espíritu están reviviendo aquí? Y he mencionado esa estrategia filtrada más larga que hablaba de trabajar con partidos como la Alternativa para Alemania y muchos otros partidos europeos poco dominantes. El vicepresidente Vance, Marco Rubio, el ex embajador de Estados Unidos en Alemania, Rick Grenell, Elon Musk, todos han hecho campaña abiertamente por Alternativa para Alemania. Y la Alternativa para Alemania también quiere una celebración sin disculpas de la historia alemana. En el año 2017, su entonces líder Alexander Golin dijo que si los franceses están legítimamente orgullosos de su imperio, y los británicos de Nelson y Churchill, nosotros tenemos derecho a estar orgullosos de los logros de los soldados alemanes de 2 guerras mundiales. Sí, necesitamos celebrar nuestra historia. Dijo que la nación necesita un giro de 180 grados en nuestra política de recordar. Y a su alrededor, mientras decía esto, había una gran multitud gritando, «Alemania, Alemania». La culpa histórica ya no debe determinar nuestra forma de actuar, dijo el actual líder de la AfD o uno de sus 2 líderes actuales. Ahora bien, quienes están detrás del documento estratégico. De acuerdo, celebremos la historia de Europa pero no la de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que ese documento señala la cultura de Europa, su arte, su sofisticación. Dice que Europa alberga investigación científica de vanguardia e instituciones culturales líderes en el mundo. Y esa es la historia de la que hablan realmente. Quieren revivirla. Pero lo que no entienden es que la Segunda Guerra Mundial no fue una anomalía de esa historia. La historia del arte y la cultura y la sofisticación de Europa es también una historia de guerra, persecución y conquista. Su periodo más oscuro llegó al mismo tiempo que algunos de los más grandes y bellos ejemplos de arte y cultura. Esto ocurrió cuando Europa estaba dominada por el Sacro Imperio Romano, esta unión de Iglesia y Estado que castigaba brutalmente a los disidentes, este error que el presidente Trump y su equipo están cometiendo. Tenemos que tener en mente esa historia cuando leemos esta estrategia de seguridad nacional que dice que Europa es el hogar de la investigación científica de vanguardia y de instituciones culturales líderes en el mundo. Sí, este es ese legado que la administración Trump ha dicho que quiere revivir. Carlomagno, el emperador del Imperio Franco del siglo VIII y IX. Carlomagno fue el pionero de este vínculo entre el Sacro Imperio Romano y los pueblos alemanes. Y los líderes europeos lo veneran como un antepasado de su propio proyecto de unificación. Cuando el expresidente alemán Roman Herzog recibió el premio Carlomagno en 1997, dijo que Carlomagno, que da nombre a nuestro premio, hizo su elección particular, la primera unificación de Europa. A tal hora hay que decir la verdad. Solo atravesando un mar de sangre, sudor y lágrimas logró su objetivo. Se necesitó mucha sangre para lograr esa cultura que ahora el presidente Trump quiere resucitar. Hitler se inspiró en Carlomagno y en las joyas de la corona de Carlomagno.
las joyas de la corona del Sacro Imperio Romano. En su libro titulado Mi lucha, Mein Kampf, escribió que las joyas de la corona imperial conservadas en Viena, que eran recuerdos del esplendor del antiguo reino, aún parecían ejercer un hechizo mágico, una prenda de comunión eterna. Y cuando conquistó a Viena, se llevó esas joyas de la corona a Nuremberg como signo de la conexión tangible entre el Tercer Imperio y el Primer Imperio. Y cosas como la censura y algunas de las otras cosas que el presidente Trump destacó son signos del espíritu del Sacro Imperio Romano resurgiendo. Animar a Europa a abrazar este renacimiento del espíritu no es crear un aliado estadounidense estable y democrático, es revivir un espíritu que se opone a los valores estadounidenses, y realmente con lo que está ocurriendo con la estrategia de seguridad nacional, Europa no tiene más remedio que hacer lo que Donald Trump quiere. Donald Trump realmente los está empujando con fuerza hacia esa dirección. Esto es lo que George Friedman tenía que decir al respecto en un podcast que emitió poco tiempo después. Europa es un grupo de países pequeños, débiles, con economías fragmentadas, con un recuerdo negativo entre sí, con una profunda desconfianza. Pero si Europa se uniera y se convirtiera en una nación, con las provincias de las diversas naciones, podría ser una gran potencia a la altura de Estados Unidos y China, teniendo su propio ejército. Europa tiene dos caminos a seguir. Si continúan divididos, serán totalmente irrelevantes en un mundo de China, Rusia y Estados Unidos. Pero si se unen, serán una potencia a la altura de Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que dijo el señor Armstrong, que Europa va a unir sus fuerzas, van a igualar a Estados Unidos en poder, e incluso a superarlo. ¿Saben lo que queremos hacer? Queremos confiar en el hombre. Queremos confiar en los hombres. ¿Qué estamos haciendo ahora en nuestra nación mientras intentamos confiar en Alemania y Japón? Estamos esperando que sean aliados y que podamos controlarlos mientras empezamos a construir un Frankenstein. Y muy pronto estarán asustados y aterrorizados. Si no conocen a Dios, esa es su única protección. Y amigos míos, será mejor que le hagan caso mientras pueden. Él los salvará de la trampa del cazador y del pozo mortal. Los protege y los esconde bajo sus alas. No necesitan temer los terrores de la noche, ni a las flechas que vuelan de día. Tampoco necesitan temer a las bombas de hidrógeno. Bueno, está hablando en términos del tipo de armas que tenían cuando esto se escribió varios siglos antes de Cristo. Pero digamos que no necesita temer las consecuencias de la energía atómica y todo ese tipo de cosas hoy en día. No necesitan temer nada de lo que viene si realmente conocen a Dios. Pero no muchos de ustedes lo hacen, amigos míos. Muchos de ustedes se han estado engañando a sí mismos. Ustedes creen que conocen a Dios y están tomando muchas cosas por hecho. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso dice su Biblia, y Dios es el autor de esa Biblia.